Y bueno, finalmente nada más para retomar unos aspectos importantes relacionados con la regulación de esta ruta, pues vamos a mencionar específicamente, además de los puntos de control previamente mencionados, donde las enzimas en este caso pues fungen como puntos importantes de regulación, pues sabemos nosotros que este proceso como tal de la síntesis de triglicéridos a partir de glicerol o de glicerol 3-fosfato y de las cadenas de ácidos grasos libres, este proceso genera una especie de ciclo en el cual, si recuerdan cuando vimos la parte de la digestión de los ácidos grasos y de su transporte, perdón, de las grasas, o sea, lo que va a pasar es específicamente que cuando nosotros queremos hacer o transportar una molécula de triglicérido hacia el interior de una célula, lo que tenemos que hacer es otra vez desbaratarla y en su interior se va a volver a resintetizar. Entonces, esta ruta o este ciclo ocurre a nivel de torrente sanguíneo y de entre los diferentes tejidos como el tejido adiposo y el hígado. Se calcula o se estima que aproximadamente el 75% de los ácidos grasos libres que se van generando a partir de la lipólisis van a volver a ser resterificados, es decir, van a volver a ser acoplados en forma de triglicéridos, ya sea en tejido adiposo o en otro tejido, y que por lo tanto estos luego los podemos volver a descomponer. Entonces, aquí es donde ustedes a lo mejor se preguntarán, dicen, bueno, y entonces, ¿qué caso tiene el hecho de que tengamos una ruta o un ciclo que prácticamente pues esté otra vez regresando al mismo punto y sea un ciclo pues como entre comillas ineficiente? Bueno, este proceso de liberación y de resterificación también es un proceso que energéticamente es importante, dado que los ácidos grasos y las moléculas en sí, de manera general los lípidos, cumplen una función muy importante en mi organismo, que es la termogénesis, es decir, el calor corporal o el mantenimiento de la temperatura corporal surge también precisamente a partir de este tipo de reacciones en las cuales, pues ok, no estamos construyendo ni estamos degradando nada, pero sí el hecho de que estemos nosotros rompiendo diferentes enlaces pues implica la liberación de calor que ayuda precisamente al mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces, esa es una de las finalidades, ¿de acuerdo? Este proceso o este ciclo se le conoce como el ciclo glicerolípido ácido graso libre y que va ocurriendo específicamente cuando, en este caso, nosotros como mamíferos vamos hidrolizando, es decir, rompemos y luego sintetizamos o volvemos a juntar los componentes para formar triglicéridos. En este caso, vean en el esquema cómo se conjunta la parte de la gliceroneogénesis, que les comentaba que pudiera ser una alternativa para aportar esqueletos de glicerol, y cómo la liberación de los ácidos grasos libres del tejido adiposo pues va a generar obviamente una resíntesis que posteriormente luego puede volver a hidrolizarse y por lo tanto hacer esto como un proceso de manera cíclica, ¿de acuerdo? Normalmente, hablando un poquito de la relación que tienen con algunas de las otras rutas metabólicas, específicamente hablando de carbohidratos y de proteínas, la síntesis y la degradación de los triglicéridos prácticamente es un proceso que está muy equilibrado, entonces no estamos nosotros generando ni un aumento ni una disminución neta en cuestión de la cantidad total de grasa de tejido adiposo que solemos tener. Sin embargo, cuando nosotros estamos consumiendo a través de nuestra dieta un exceso tanto de carbohidratos y de proteínas y que además, que en este caso sobrepasan como tal las necesidades calóricas del organismo, entonces estas moléculas, específicamente los carbohidratos, pues van a generarme la liberación de glucosa, la formación de pirúvato, que posteriormente puede convertirse en moléculas de acetilcoenzima A, que obviamente van a impulsar el proceso de la lipogénesis o de la generación de cadenas de ácidos grasos pues mucho más largas y por ende posteriormente la generación de triglicéridos. Lo mismo pasa con las proteínas y los aminoácidos que cuando lo vamos a ver en la tercera unidad cómo tiene que ver ahora el metabolismo de los compuestos nitrogenados, pero también podría en este caso aportar algunos precursores que por lo tanto si no se utilizan o no son aprovechados para las diferentes funciones de mi organismo, pues el destino que van a tener estas moléculas va a ser precisamente la generación de moléculas de ácidos grasos, triglicéridos y por ende aumento del tejido adiposo. Entonces, eso es una manera en la que también se relacionan todas estas, las rutas y la integración metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso cuando estamos cuidando lo que comemos. Y por otra parte, este proceso es importante estudiarlo en la biología, dado que nosotros sabemos que diferentes especies de animales tienen unas reservas de grasas, como lo habíamos mencionado al inicio de la unidad, muy importantes que les permiten obviamente mantenerse durante periodos muy largos
pues metabolismo, donde su metabolismo prácticamente pues es muy bajo, que serían los periodos de hibernación, donde pueden mantenerse muchísimo tiempo sin comer, durmiendo y que prácticamente mantienen niveles adecuados de energía. En este caso, por ejemplo, pues los osos o algunos otros mamíferos que suelen hacer este tipo de procesos de hibernación, lo que hacen es específicamente toda esta generación de energía proviene específicamente de la utilización de las reservas energéticas, es decir, de todos aquellos triglicéridos que se encuentren específicamente almacenados en tejido adiposo. Entonces, esa liberación es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo y que finalmente la excreción de agua, pues solamente lo que proviene de la hidrólisis es suficiente para satisfacer esas necesidades y no es necesario que en este caso pues el animal esté despierto o esté constantemente ingiriendo una mayor cantidad de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una ventaja que aprovechan este tipo de seres vivos para satisfacer este tipo de necesidades energéticas y por ende, poder sobrellevar una mejor manera este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, como un dato interesante, un dato curioso, ¿sale? Entonces, eso es lo importante relacionado con la biosíntesis de triglicéridos. Insisto, es algo muy sencillo que se lleva a cabo, pues, a partir de los precursores previamente descritos. No, lo importante aquí es que sepan ustedes, pues, los procesos igual, las enzimas, las rutas metabólicas y cómo esto se va regulando finalmente y porque conforme vamos avanzando, vamos comprendiendo mejor todos estos mecanismos, pues los tenemos que ir integrando, o sea, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que sería todo por esta parte. Y bueno, vamos a continuar entonces con la biosíntesis de los fosfolípidos, ¿sale? Entonces, nos vemos ahorita.